Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café, bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquilo. Parece un espíritu chocarrero, o sea, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda León Madrigal desde el 22 de septiembre del 2023, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de la controversia en torno al Banco Central y su solicitud de datos a entidades financieras, la cual ya llegó a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, así como de la recomendación de resellar el proyecto para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, de nuevos proyectos presentados para el tema de reformas electorales, así como de las modificaciones aprobadas a la aplicación de la regla fiscal. Pero empecemos por el principio. El Banco Central. ¿Quién es? Permiso. Todo un tema. Voy a ser 100% sincero. Este tema lo hemos estado evitando desde que salió a la luz pública hace poco más de un mes. Bueno, y no solo nosotros, la Asamblea también. Exacto. Lo evitamos tanto porque la Asamblea no le había entrado directamente. Este jueves y fue a la Comisión de Ingreso y Gasto Público el presidente ejecutivo del Banco Central, don Roger Madrigal, en compañía de la directora ejecutiva, me parece que es, que se llama Hazel. Yo no la vi en la sala, honestamente. ¿No estaba a la parte de él? ¿Yo la vi? No, esa no era Hazel. Ah, ok, entonces fue solo él. Probablemente la llamen a ella posiblemente, pero bueno. Lo que pasó es que ese día estaban convocados varios, pero esa sesión de ingreso y gasto empezó como a la 1 de la tarde y ya a las 2:45 tenían que levantar para ir a plenario, así que yo no entiendo quién fue la que convocó a toda esa gente. O sea, que pensaban que iban a hacerle 10 minutos de preguntas a Roger para pasar con la junta directiva, porque llamaron a toda la junta directiva. Mandaron a todo el mundo a llamar, estaban ahí sentados esperando probablemente, sí, pero bueno, no pasaron de don Roger Madrigal. Incluso se abrió ya un expediente de investigación formal dentro de la comisión para este tema, razón por la cual no podemos seguir omitiendo el mismo. En resumen, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que origina todo esto? Hace poco más de un mes se dio a conocer que la directora ejecutiva del Banco Central, doña Hazel, no recuerdo su apellido, presentó una denuncia penal contra Rocío Aguilar, la superintendente de pensiones, por no darle acceso a datos despersonalizados sobre temas crediticios que el Banco Central dice necesita para crear estadísticas. El nombre de ella es Hazel Valverde Richmond. Ve, si era Valverde, pegué la primera vez que lo dije. Pero bueno, entonces, a raíz de esa denuncia es que se empieza a conocer el tema de que el Banco Central ha estado tratando de acceder a datos que están en poder de la SUGEF y de los bancos públicos y privados para crear lo que ellos llaman nuevas estadísticas. Se justifican en que son estadísticas que requieren por temas de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que tienen que ver con el riesgo hidrológico, si no me equivoco. Correcto. En palabras sencillas, ¿qué tanto riesgo tienen los créditos colocados dependiendo de a dónde están en el país y cuánto riesgo de inundaciones o desastres naturales están expuestos? ¿Por qué necesitan estas estadísticas? Dicen que son parte de los compromisos en llevar estadísticas en temas vinculados a cambio climático. Al parecer, el Fondo Monetario Internacional prevé que las afectaciones del cambio climático en Costa Rica pasen principalmente por el tema de
inundaciones y o sequías. Correcto. Entonces están pidiendo que empecemos a llevar un registro de eso para ver qué tan en riesgo están las carteras de crédito de los distintos bancos. El tema es que, conociéndose esta solicitud, se armó una controversia empezó la gente a alborotarse diciendo que el Banco Central estaba intentando acceder a la información que consideran de carácter sensible o confidencial, y que se estaba generando una UPAD 2, básicamente, es lo que han dicho algunas de las personas. A raíz de todo este escándalo, entre comillas escándalo, digamos, porque a la mayoría de la gente esto no le importa realmente, es que se convoca al presidente del Banco Central, quien fue este jueves a dar explicaciones sobre el tema. Lucho. A ver, sí, vale, hay que retroceder un poquito. El banco pidió la información a la SUGEF. Al parecer, supuestamente, la SUGEF estuvo inicialmente anuente a entregarla, luego se negó, y luego el Banco Central, como plan de contingencia, lo que hizo fue pedírsela directamente a los bancos. Ya algunos bancos, se conoce por noticias que ha publicado La Nación, se lo dieron, otros se las negaron. Y entonces están ahí construyendo ese indicador con los datos de los créditos que obtuvieron de 4 bancos sistémicos. Banco sistémico, entiéndase que de un incidente mayor con ese banco puede generar efectos colaterales o contagiarse al resto del sistema financiero nacional. Y que bueno, ahí están desarrollando ese indicador preliminar para mostrarle un avance al Fondo Monetario, que por cierto viene a Costa Rica en octubre, así que me imagino que eso va a ser un tema que se va a conversar en las jefaturas de fracción y en la reunión que sostengan con ellos. Pero bueno, ¿qué me habías preguntado? No, que comentaras. La controversia nace porque unas partes del lado de los bancos principalmente aseguran que esos datos son sensibles y que no se pueden transferir al Banco Central de forma despersonalizada, porque se estaría violentando el derecho de las personas a la intimidad. Secreto bancario. El secreto bancario, el derecho a la intimidad, y que para transferir esos datos se requieren consentimientos informados, según la ley de la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucedió es que en 2019 se aprobó una ley del Sistema Estadístico Nacional. Esa fue parte de la ley OCDE, que surgió debido a que la OCDE, los comités de la OCDE que nos habían hecho revisiones en distintas áreas del país y a la gobernanza del país, habían señalado que había que blindar la independencia del INEC a la hora de generar estadísticas, y eso también pasaba por una fuente de financiamiento que estuviera ajena del control del Poder Ejecutivo. Y por eso es que se instauró una tasa, si no mal recuerdo, que se cobra... no me acuerdo, esto fue toda una controversia porque yo tuve que meterlo en amparo a Hacienda. Se cobra es una tasa que se cobra, está incluida con los bomberos. Perdón. Lo que pasa es que ese impuesto no se podía deducir de la renta antes, y aprovecharon la reforma para hacerlo deducible. Entonces Hacienda perdió ahí como 40.000 millones de colones, una cosa así al año por eso. Pero bueno, se aprobó esa ley que establece que el Sistema Estadístico Nacional lo integran, además del INEC, que recordemos que es una institución que está integrada por gente del Banco Central, creo que el Consejo Nacional de Rectores, y no me acuerdo quiénes más, y para darles independencia, pero se agrega que dentro de esos integrantes está el Banco Central de Costa Rica. Porque es el que crea las estadísticas financieras del país. Correcto, y bueno, se estableció todo un marco normativo de cómo acceder a los datos. De hecho, la ley explícitamente dice que todos, entiéndase todos, ciudadanos, instituciones públicas, instituciones privadas, estamos obligados a entregar estadísticas, la información que estas instituciones que forman parte del Sistema Estadístico Nacional soliciten para cumplir sus competencias. O sea, no es como que las pueden pedir porque sí, sino que tiene que ser en el marco de sus competencias. Digamos que inclusive con esa redacción, y esto yo solo comenté la redacción, cuando pasó el escándalo del censo, el último censo, de que hubo un montón de gente que no atendió al INEC, o que el INEC al parecer no llegó a buscar, pero el INEC dice que sí la buscó, pero que la gente no quiso
recibir a gente que sus no respondió. prestadores. Correcto. Hay un artículo de esa ley que está redactado de tal forma que cese la obligación de entregar información, que si el INEC se pusiera espeso, a toda la gente que se negó a recibir a los censistas podrían denunciarla, como lo acaba de hacer el Banco Central con doña Rocío Aguilar. Así están los términos en los que está redactada esa ley, que ya estamos viendo. Pero. ¿Qué aquí- cosas permite, verdad? Aquí es donde hay un tema, digamos, de definiciones, porque esa ley señala que hay datos que son de aportación estrictamente voluntaria y que solo se pueden recoger previo consentimiento informado de las personas interesadas. Esos datos son origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, orientación sexual y en general cuántas circunstancias puedan afectar la intimidad personal o familiar. O sea, se refiere al ámbito íntimo de las personas, no necesariamente aspectos financieros. Que digamos, el censo sí tenía preguntas en este sentido, que por ahí la gente podía abstenerse de dar la información. Sí. Ahora, hay otro tema. Y recordemos en todo caso que una de las mayores reticencias de la gente, esto es para empezar a dar contexto de por qué esto es un escándalo ahora. El INEC, al parecer, por primera vez en este censo que se aplicó, pidió específicamente el número de cédula. Correcto. Lo que le generó suspicacia a la gente porque veníamos saliendo del escándalo con la OPAT en el anterior gobierno. De hecho, la mayor parte del censo, todo el censo se aplicó en el anterior gobierno, si no me recuerdo. No, eso fue aplicado en este gobierno. Fue en este, ok, pero bueno, y la gente tenía eso ahí presente, entonces Correcto. tenía cierta reticencia. ¿Para qué necesitaban el número de cédula? Es lo que se preguntó la gente en ese momento. Tiene sentido que lo pida el INEC, digamos, porque si el INEC es el que recoge la mayor cantidad de bases de datos para hacer estadísticas, pues necesita, obviamente, un identificador personal para crear el identificador, digamos, abstracto que va a identificar a la persona a futuro. Y aquí es donde está el problema, porque entonces el Banco Central le solicita a la SUGEF los datos de todos los créditos de todas las personas del país. Paréntesis, no es que se lo solicita, porque aclaración que hizo don Roger Madrigal ayer, esos datos ya están dentro de los sistemas informáticos del Banco Central. O sea, esa base de datos ya existe, ya está en los mismos servidores, por así decirlo. Lo que necesitan es que la SUGEF, que es la que tiene las llaves de acceso, les dé las llaves para poder acceder a esa información. Correcto. A ver, cuando hablamos de la SUGEF forma parte de algo que se llama el CONACYF, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Además de la SUGEF, que es la de entidades financieras, está la SUGEVAL, que es la de los valores, y la SUPEN, que es la de pensiones, y la SUGESE, que es la de seguros. Todas esas forman parte de CONACYF, y en eso también está metido el Banco Central, pero... Son las mismas, ajá. Son instituciones adscritas, autónomas, con independencia. Sí, técnicamente todas son, digamos, como órganos, pegados al Banco Central, y por ende la información que ellos manejan están dentro del Banco Central. Pero lo que explicaba don Roger Madrigal, presidente del banco, es que ellos en el banco no tienen las llaves de acceso a esas bases de datos. Entonces decía, vean, nosotros no necesitábamos ningún consentimiento informado porque no se estaba trasladando ninguna base de datos de un lugar a otro, que es, por ejemplo, lo que dice la ley de la PROHAP al respecto. Simplemente necesitábamos el permiso, la llave para entrar a la base de datos, consultarlo lo que necesitábamos y listo. Lo otro que él dice, y que esto es importante entender, digamos, porque es el origen de la discusión, el Banco Central sostiene que esa información no está incluida dentro de datos sensibles. Dentro de este artículo 18 de la Ley del Sistema Estadístico Nacional, que dice que define cuáles datos requieren consentimiento informado para poder ser recopilados, digamos. Correcto. Ahora, y además su defensa es que los datos crediticios, según jurisprudencial sala constitucional, que de hecho ha sido reiterada por la propia PROHAP, los datos crediticios de las personas, si bien son datos privados, tienen interés público. Correcto, tienen otra categoría. Correcto. Son una dimensión distinta. Pero bueno, entonces llegó el presidente del Banco Central a atender consultas de las y los congresistas presentes, que quedan muy mal parados porque se evidencia que ni siquiera se han leído las leyes,
y se evidencia que están repitiendo los supuestos que se han dicho desde distintos lugares. Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo concreto, la diputada Andrea Álvarez le pregunta al presidente del Banco Central que si es normal que se incluyan advertencias de si no me da esta información, estaría cayendo en una falta grave y desacato y no sé qué. Ella pregunta y le parece que, digamos, que es que el Banco Central está haciendo una extorsión abusiva al incluir esa coletilla dentro. Agresivo. Exacto, está siendo agresivo. Pero entonces, si uno se va a la ley del Sistema Estadístico Nacional, la ley expresamente señala en el artículo 16, donde habla de la obligación de suministrar información, en su párrafo 4 dice, literalmente, las instituciones del CEN advertirán sobre el deber de entregarla en el plazo requerido, los fines que se persiguen con la recolección de esos datos, la confidencialidad, los mecanismos de protección de la información y las sanciones en que puede incurrirse de no entregarla a tiempo o de brindar datos falsos, inexactos o extemporáneos. O sea, literalmente la ley obliga al Banco Central cuando pide la información a incluir esa advertencia. Ok. No hay forma de, digamos, el Banco Central hubiera incumplido su obligación si no incluye la coletilla. Ya, claro. Sí, porque la ley dice que debe hacerlo, debe advertirlo. Exacto. Debe advertirlo, no puede no advertirlo. ¿Qué es lo que pasa? Mi conclusión de todo este tema es que absolutamente ninguna persona se ha leído la ley del Sistema Estadístico Nacional y hasta ahorita que pasa esto con Rocío Aguilar es que nos damos cuenta de qué fue lo que aprobamos cuando pasó esto, porque este fue uno de estos proyectos OCDE que pasó corriendo. Sí, habían tantos proyectos de esa índole aprobando al mismo tiempo que al parecer no se contempló, digamos, qué tanto podía extenderse o qué escenarios podían pasar con las reacciones que se estaban aprobando. Correcto. O, por ejemplo, el diputado Carlos Felipe, apellido, el del PUS, Carlos Felipe García. Carlos Felipe García dijo, de nuevo, repitiendo argumentos que se han dicho en distintos lugares, que la ley del Sistema Estadístico Nacional no es una ley especial porque es una reforma a la ley de estadística que existía antes, lo cual no es cierto porque es una ley que más bien crea al Sistema Estadístico Nacional como tal, reforma todo ese tema, y además, porque esto es otra de las cosas que se ha repetido en distintos lugares, me parece que en Estado Nacional de Teletica dio un programa al respecto y un abogado dijo que él revisó todo el expediente y que en ningún lugar del expediente decía que se trataba de una ley especial que requeriría mayoría calificada. Pero es que, a ver... Lo cual es falso, además, o sea, para terminar la idea. Es falso porque el informe de servicios técnicos del último texto que habla de la votación dice expresamente que ese proyecto de ley requiere 38 votos por el tema del artículo 24 de la Constitución Política, que es el que habla de leyes especiales para el tratamiento de datos confidenciales, exacto. Sí. Entonces, por estar repitiendo argumentos en lugar de revisar la información, don Roger, a ver, yo creo que hay un poco de frustración al responder porque es evidente que él, a ver, y desde mi lectura ellos están haciendo lo que la ley les permite hacer. Estemos o no de acuerdo con eso es una cuestión distinta, digamos, pero yo creo que ellos están dentro de sus potestades ejerciendo todas las herramientas que la ley les permite. Este tema, y esto es algo que no habíamos mencionado, ya está en discusión dentro de la Sala Constitucional porque la Asociación Bancaria Costarricense metió un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. De hecho, lo que piden es que se interprete de forma... Que se interprete conforme. Exacto, que se interprete conforme estos artículos de qué es lo que puede pedir las instituciones del Sistema Estadístico Nacional y también... este detalle, porque lo que decía don Roger Madrigal es que aquí hay una diferencia entre ambas leyes. La ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales habla de que dentro de los datos sensibles está la condición socioeconómica, que es ahí de donde se agarran algunos para decir, como entonces cuando pedimos información de cuentas bancarias estamos pidiendo datos sensibles. Lo que pasa es que la ley del Sistema Estadístico Nacional, cuando habla de la información que solo se puede entregar voluntariamente, o sea, que para la que se requiere un consentimiento informado, excluye el tema de condiciones socioeconómicas. Entonces, por ahí es donde el Banco Central dice, es que yo para esto que necesito, para estos fines de esta ley especial que me da estas potestades,
no tengo esa limitación de condición socioeconómica y además, dijo el presidente, nosotros no pedimos porque no se define qué es condición socioeconómica. Entonces Correcto. queda una interpretación abierta porque no hay algo que diga la condición socioeconómica son los ingresos de las personas o la condición socioeconómica se conforma de el salario, el patrimonio, las deudas, nada de eso está definido. Entonces ellos dicen, nosotros no tenemos cómo aplicar o entender eso porque nunca me lo definieron, lo cual tiene razón, nunca se definió. Y no puede quedar a la interpretación lógica de que lo que cada quien entienda de condición socioeconómica, que fue lo otro que dijo alguien en la comisión, que es que como era lógico y evidente que esas cosas que estaban pidiendo eran parte de la condición socioeconómica. Y bueno, en las leyes no pueden haber cosas lógicas y evidentes, digamos, tienen que estar debidamente señaladas. Pero bueno, ¿en qué estaba? No sé, estás haciendo un enorme rant al respecto, pero sí. Por eso es que yo quería evitar hablar de este tema. Sí, no, a ver, Dale. yo también estoy de acuerdo en que la literalidad de la ley le da la razón al Banco Central de lo que está haciendo. Entiendo que pedir toda esta información así tan detallada para generar un indicador para ver Del riesgo hidrológico. qué créditos están en peligro de sufrir inundaciones o sequías es algo que suena muy raro, digamos. O sea, Jalado del pelo. sí, o sea, uno no, a ver, como que si uno lo pone en proporción, no lo entiende, ¿verdad? O sea, no ve la necesidad de eso. Lo que él sostiene es que necesitan esa información porque es un indicador nuevo el que están desarrollando. Correcto. Si no, lo harían de otra forma. Y esto fue tal vez lo único interesante de la comisión que la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio adelantó, o por lo menos dio a entrever que lo que ellos quieren hacer se puede hacer sin la cédula o sin la información personalizada, porque dijo que iban a llevar un experto que iba a ejemplificar cómo eso era posible. Ahora, aquí hay otra cosa que nosotros lo mencionamos en una de las notas que hicimos cuando este tema reventó, y es que en la primera presentación que hace el Banco Central para justificar el uso que le da a estos datos, hablan de un estudio que hicieron sobre la implementación de herramientas tecnológicas financieras. Entonces era el tema de Simpemóvil, y lo que investigaron fue si el cambio de una persona de trabajo a un lugar, digamos, de un lugar donde no se usa Simpemóvil a un lugar a donde se usa Simpemóvil, estoy simplificando, pero eso es básicamente, aumentaba su adopción de esa tecnología. Entonces, agarraron todos los datos de la caja, de planillas y transferencias de personas, digamos, básicamente, y el uso de Simpemóvil por esas personas para cruzar la información. Entonces, este es el nivel de detalle con el cual el Banco Central hace investigaciones. Y esto lo dijeron públicamente y yo creo que nadie dimensionó lo que significa llegar a esa conclusión. Sí, no es nuevo en todo caso, porque por ejemplo me parece a mí que más de alguna ocasión que yo leía los anteriores informes de política monetaria, porque esto lo reformaron, ¿verdad? Lo reformaron recientemente. No tan reciente, pero hubo ahí un cambio en el tema de cómo se emitían los informes. Yo recuerdo que en una de las versiones anteriores de dicho informe yo había leído que el banco le pedía a la caja la información de la planilla, nombre, número, salario y ubicación, porque ocupaban una de las estadísticas que incluían era el tema de la formalidad. Y para no recurrir a la estadística del INEC, que obviamente de la Encuesta Nacional de Empleo, que es una aproximación, pues necesitaban la cifra real de las personas cotizantes, los salarios, pues para sacar promedios por área, todo ese tipo de cosas. Entonces, ya desde ahí hace años, yo creo que eso fue hace más de un año, ya se sabía por ahí, ya se había, por ejemplo, el Banco Central había dicho que, bueno, nosotros estábamos pidiendo esa información, ¿verdad? Pero sí es un tema más de ruido. Sumado a que, obviamente, el tema de la denuncia, que es lo que ocasiona todo el escándalo, la denuncia de doña Rocío, se ve como un acto hostil por parte del Banco Central, aunque, bueno, ya May nos explica que es una obligación que establece ahí la ley de estadística que ineludablemente tenían que haber incluido en la solicitud. Correcto, yo lo que creo es que más bien antes no se incluía y fue que esta gente se dio cuenta de que estaban obligados a incluirla. Yo supongo que también en medio de que se dieron cuenta de la herramienta que tenían en la ley. Que de hecho,
y esto es un dato curioso, porque, digamos, esta ley nace a raíz de recomendaciones de la OCDE, y la OCDE celebró, digamos, que se aprobara en ese sentido, porque decía que era importante que las instituciones del Sistema Estadístico Nacional pudieran exigir que les dieran información. O sea, que era necesaria la obligación de exigir la información, de tener dientes para para poner en práctica la ley, que no fuera nada más una recomendación. Correcto. En fin, bueno, no terminé. Este tema está actualmente en la Sala Constitucional, entonces será ahí a donde terminen la sala, como siempre, resolviendo nuestros conflictos. Por cierto, uno de los temas que se le consultó ahí a don Roger es que por qué siguen pidiendo información si la PROJAP le había metido una medida cautelar. La PROJAP suspendió la medida cautelar, ellos de motu propio. No fue de motu propio. Resulta, acontece que uno de los efectos de la interposición de las acciones de inconstitucionalidad es que, los tribunales y los órganos administrativos de la administración pública no pueden emitir resoluciones finales en donde se tenga que aplicar la normativa que está impugnada en la sala. Entonces, técnicamente, los mismos bancos se jodieron. Los mismos bancos detuvieron la medida cautelar. Se jodieron ellos mismos exactamente al haber presentado la acción de inconstitucionalidad, porque ahora la PROJAP no puede aplicar la medida. Aplicarla. Correcto. Exacto. Además, el Banco Central insiste en que la ley se los permite y hasta que la sala no se pronuncie, pues... Y la sala tampoco emitió una medida cautelar. La sala no suspendió los actos, exacto, lo cual pudo haber hecho en el recurso de amparo por ser recurso de amparo, digamos, es decir, como hay una inmediatez en la emergencia, porque habiendo pasado la información ya no hay vuelta atrás. Porque en este caso, digamos, sí podía haber una suspensión, porque sí se puede alegar razonablemente que puede haber un peligro importante de afectación a los derechos fundamentales de la población si la aplicación de la norma no se suspende. Pero ahora, este caso, yo no quisiera ser magistrado en la sala en este momento, porque no es un tema sencillo de resolver. Primero, por lo que implica, por los actores implicados. Y segundo, porque, de nuevo, yo creo que la ley del Sistema Estadístico Nacional sí hace lo que el Banco Central está haciendo. Y darle la razón al Banco Central en este momento no será muy bien recibido desde algunos sectores. Principalmente pienso en el pobre magistrado suplente, si es que tiene aspiraciones de reelegirse. Ese voto está... ¿No tiene aspiraciones de reelegirse? Bueno, no. De elegirse, de quedar magistrado. No, de elegirse propietario, no. Bueno. Entonces estamos salvados. Muchas gracias. Pero en realidad está siendo muy optimista de que él va a estar en la sala cuando eso se resuelva. Si ya la otra semana nombran el magistrado de la sala cuarta que falta. Eso íbamos a mencionarlo también, pero ya es la próxima semana. Bueno, me parece. Después hablaremos del nombramiento esta semana y los futuros nombramientos. Al final del episodio. Pero bueno, siguiendo con esto, si yo no quisiera estar en los zapatos de la sala en este momento, porque incluso, digamos, yo creo que la sala podría llegar a decir que la falta estuvo en los bancos. Porque, cuando uno abre una cuenta bancaria o un crédito, uno firma un consentimiento informado. En ese consentimiento informado, por ejemplo, yo hace poco revisé el de una de mis cuentas y dice que el banco le tiene que transmitir a la SUGEF la información cuando se lo solicite o en la periodicidad que la SUGEF lo pida o la tenga que pasar, no sé qué. Entonces, la mayoría de gente probablemente no sabe que ya dio un consentimiento informado para que su información de cuentas bancarias esté en la SUGEF. Y siendo que el Banco Central tiene esta potestad según esta ley, yo creo que los bancos estaban obligados a una vez aprobada la ley del Sistema Estadístico Nacional, a incluir dentro de su consentimiento informado que esa información podía ser trasladada al Banco Central cuando se solicitara dentro del marco de la ley del Sistema Estadístico Nacional, y que la falta es de los bancos por no pedir el consentimiento informado. Sí. Eso es una posible salida para la sala, digamos. Dentro de lo que hay actualmente, que yo creo que de hecho es lo que pasó, aunque el banco insiste, y aquí todo depende también porque el Banco Central insiste en que ellos ni siquiera necesitan el consentimiento informado porque no es información sensible. Esa es la tesis número 1, digamos. La número 2 sería que si había que pedir un consentimiento informado, los que tenían que pedirlo eran los bancos. Correcto. Que fue lo mismo que pasó con la OPAT, la culpa, digamos, de que la OPAT hubiese eventualmente recibido información que no debía,
no fue culpa de la UPAD, sino de la institución que se la entregó sin pedir el consentimiento. Nunca es culpa de quien pide la información, es de quien la transfiere. Ese es el tema. La obligación de reservar lo que tenga que reservar está en el que entrega la información, no en el que la pide. Uno puede pedir un montón de cosas, y le tienen que decir qué le pueden dar y qué no. Correcto. En fin, hay un nuevo expediente, habrá más comparecencias en ingreso y gasto sobre este tema. Asumo que no será la última vez que hablemos al respecto. Entonces seguiremos dándole atención. Hacemos al segundo tema porque ya nos gastamos media hora del podcast con uno solo. Pues, ¿ves por qué yo no quería hablar de este tema? Pero bueno. Más bien, Edgar, creo que por no haberlo tocado antes es que tuvimos que dedicarle tanto tiempo, pero bueno. Ya culpo a la asamblea por no hablar antes de esto, pero en fin, seguimos. La Comisión Especial Dictaminadora de la Ley para sacar a Costa Rica de la lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea. Paraísos fiscales. A.k.a. la lista de paraísos fiscales, recomendó después de una larga discusión. 4 horas. 4 horas, duró más que el plenario ese día. Duró más que el plenario. Recomendó resellar el proyecto, este proyecto de ley vetado por el Poder Ejecutivo la semana pasada, como ya les comentamos. ¿Qué cosas interesantes salieron de esa comisión, Lucho? ¿Cuáles son los puntos destacables? Ni nada, digamos. A ver, ya creo que todos están en un acuerdo verbal de que esto es un tema de decisión política, porque todos están de acuerdo con sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales. La pregunta es el cómo. tema es cómo hacerlo, y eso es un tema de decisión política, número 1. Ahora, número 2, el Ejecutivo no alegó en su veto que el proyecto de ley no nos saque de la lista negra. Esa era tu tesis de que el proyecto en su versión original sí nos sacaba. Correcto, ajá. De hecho, el propio Noguia Costa reconoció a un medio de comunicación nacional, según lo leyó la propia diputada Daniela Rojas del PUS, que es la presidenta de esta comisión. Él dijo, el resello nos saca de la lista negra, a costa obviamente del perjuicio económico que va a recibir Hacienda, que al parecer ya se puso de acuerdo y lo estimó en 10,000 millones de colones al año. Eso sí que no va a afectar los temas que están ahorita en sede judicial. Ahora, surgió una discusión muy interesante, y esto sí lo quiero comentar, porque recordemos, resulta que acontece, o esta es la hipótesis de doña Daniela Rojas, y al parecer don Jonathan Acuña del Frente Amplio le da la razón, es que la Sala Constitucional, bueno, los tribunales de justicia en realidad, cuando emiten las resoluciones y crean la jurisprudencia que eventualmente se impugnaba en la Sala Primera y por último en la Sala Constitucional, es jurisprudencia hecha según la versión anterior de la ley del impuesto sobre la renta, entiéndase, antes de que fuera reformada por la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas de 2018. Entonces, doña Daniela sostenía que esa jurisprudencia se puede caer. Exactamente. A pesar de que ese artículo no se toca. En la 9635. Por el fondo, no. O sea, lo que la sala primera interpreta y la sala constitucional dice, no hay inconstitucionalidad ahí, no se toca en el fondo, digamos. De hecho, Jonathan lo dice, sí, hubo cambios, pero este tema no está dentro de los cambios. Nada más que no ha llegado todavía. Bueno, Daniela usa estrategias discursivas en las que hace parecer cosas que no son. Por ejemplo, dice que Hacienda no va a tener una pérdida porque no son impuestos que se están cobrando y son impuestos que están en cobro, lo cual no es cierto. Lo que Hacienda hace es que recalifica los ingresos de las que las empresas declaran y se los cobran. Las empresas los pagan y van por la vía judicial a reclamarlas, incluso piden que se les devuelva el pago del principal más los intereses desde el momento en que se les cobraron. Entonces, eso de que es dinero que el Estado no ha recibido es una mentira, así, simple y sencilla. O ignorancia, simple y sencilla. Pero bueno, lo mismo hace cuando trata de meter esta discusión del artículo 1, que no se toca en ese sentido, digamos. Le mete puro ruido a base de argumentos que parecen lógicos, pero son falaces. Otra cosa muy graciosa fue que el presidente de la República el 14 de septiembre, cuando anunció el veto, dijo que aún daba tiempo de salir de la lista, pero que no le iba a dar a la Asamblea el cronograma
Los plazos. Para que no resellaran, digamos, eso es lo que digo. Así abiertamente lo digo, no lo voy a decir a la asamblea hasta que fechen tiene para resellar, ni tonto que fuera. Don Noel Costa no tuvo problema alguno sin que se lo preguntaran, dijo, el ECOFIN se reúne el 3 de octubre, el 2 de octubre tenemos que informarles que ya aprobamos de ley, que está publicada, que está firmada, que está ejecutándose, para que unos días más el ECOFIN emita el informe de recomendación a los ministros de Finanzas de la Unión Europea y los ministros tomen la decisión que vayan a tomar respecto a la lista, que por lo general es siempre acoger las recomendaciones del ECOFIN. Pero no, hay una comisión previa que es la que se reúne en octubre. El ECOFIN es la que toma la decisión. El Comité de Código de Conducta. El Comité de Código de Conducta es el que tenemos hasta el 2 de octubre, si no me equivoco. Ajá. Tiene un comité técnico ahí, digamos, que son los que han hecho comentarios sobre el proyecto. Correcto. El ECOFIN ya es el Consejo de Ministros que se reúne a mediados de octubre. A ver, técnicamente el Comité de Conducta se está reuniendo desde el 15 de septiembre. Sí. El 2 al parecer es el día que se manda la recomendación de ECOFIN. Ahora, esto a mí me suena a sueños guajiros del ministro, digamos. Yo creo que ya no nos pasa, resello o no resello, ya no nos van a sacar. Ya no hay caso. Ya no salimos. O sea, yo recuerdo muy bien que la gente de la Unión Europea que había ido a esa comisión en audiencia fue muy clara con la fecha máxima del tema del 15 de septiembre. Correcto. Ahora, la discusión en la comisión se vuelve al final un tema de, bueno, vamos a meter la jurisprudencia a quien afecte la jurisprudencia y, o sea, se reconoce en la comisión por lo menos de que ambas partes quieren introducir un cambio. Ambos cambios nos sacarían de la lista. El tema es que un cambio exonera a grandes contribuyentes, el otro no. Esa es la discusión de fondo. Y bueno, como votaron 5 a favor de resellar, Liberación, La Unidad, Nueva República y el Liberal Progresista votaron en contra del oficialismo y el FA. Entonces va a ir un informe de mayoría del plenario recomendando el resello y un informe de minoría recomendando acoger las observaciones del Ejecutivo. Aquí está el arte del asunto. Si se rechaza el afirmativo, se puede votar. Votar el negativo. Uh-huh. Al revés. Sí. Si se rechaza el afirmativo, se conoce el de minoría. Eso, vos me entendés. O sea, si se rechaza el de la mayoría que dice el resellar, se puede conocer el otro y habría que votar de nuevo. Uh-huh. Ahora, si se rechaza también el de minoría, el proyecto se archiva y el tema no puede volver a conocer hasta después de mayo del próximo año. Correcto. Ahora, un detalle importante que nos mencionaba un lector, nos envió un correo hablando de los acuerdos de doble imposición, que dice que no es cierto que fue en el gobierno de Guillermo Solís, sino que fue desde antes que están los acuerdos vigentes, digamos. Claves con la Unión Europea. ¿A usted llegó ese correo? Sí. España y Alemania sí están. Y habla de que, y esto fue un comentario que también hizo la diputada Johanna Obando, y es que... A ver, sí, lo que nosotros hemos dicho es que técnicamente el no tener esos acuerdos de doble imposición y estar en la lista nos va a traer problemas con Letonia, por ejemplo. Con varios países, con los países que no estén. Ahora, lo que él dice es que si pasa la ley, como está, las personas que tengan inversiones de fuera no pueden reportar esos ingresos. Digamos, si tienen que pagar impuesto en algún lugar donde se hagan esas inversiones, no podrían descontar estos impuestos. El proyecto de ley original decía que sí se podía descontar, pero por su forma de redacción, solo lo podrían descontar las empresas no calificadas, que son las empresas de papel. Como el veto solo corrige el párrafo 3º de la ley del impuesto, el párrafo 3º del artículo 1 de la ley sobre el impuesto sobre la renta. Por cierto, nadie habló de eso. Nadie habló de eso, pues eso les pasa por no escucharnos. Pero bueno, como solo corrige eso, bueno, no, mentira, Jonathan sí señaló que había varias antinomias que podían quedar ahí en el tema del veto y el resto del texto como queda. No recuerdo haberlo escuchado decir eso, pero te creo. Él lo dijo, sí, porque recuerdo que lo dije, bueno, ahí alguien lo mencionó por lo menos. Pero bueno, entonces, y Johanna también lo dice, es como es que no es cierto que las empresas pueden descontar lo que pagan afuera de lo que van a pagar, de lo que les tocaría pagar sobre eso aquí. Y eso es cierto actualmente, pero la ley dice, excepto aquellas que esta ley exceptúe,
y la reforma que están metiendo mete excepciones en las cuales las empresas sí van a poder descontar esos impuestos, que es este caso específicamente, pero por no hacerlo bien solo va a quedar para las... esa posibilidad de descontar impuestos pagados en el extranjero de rentas pasivas solo va a quedar para las empresas no calificadas, no para todas. Es todo un problema que yo creo que nadie vio. Yo creo que el Ejecutivo está apostando a que van a resellar el proyecto y nada más no quería la derrota moral de apoyar esta iniciativa. No. Esa es mi hipótesis. El Ejecutivo no quiere realmente que no se reselle. Ajá. Pero bueno, sí, yo creo que el Ejecutivo vetó bajo la hipótesis de que aún tienen tiempo, aún hay tiempo de salir. Y de que hay un tiempo de salir si resellan. O sea, el Ejecutivo no vetó bajo la idea de voy a arreglar esto, vetó bajo la idea de voy a dejar que ustedes asuman la responsabilidad de esto, pero todavía podemos salir y con un resello. Esa es mi hipótesis. Sí, tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es el siguiente tema? Bueno, hay que esperar que lleguen los informes a plenario. Luego de que lleguen los informes son 5 días de tiempo de espera. Aunque se puede aprobar una moción de dispensa del tiempo de espera. Bueno, que la oposición consiga los 38 votos para resellar. ¿Qué es lo que parece va a pasar realmente? Sí, Esperaremos. En fin, el siguiente tema, vamos a hablar rápidamente de los proyectos electorales. Esta semana se aprobó una comisión especial, se aprobó la creación de una comisión especial para dictaminar las reformas electorales. Otra. Ahí van, pero es que ya se cerró la de paraísos fiscales y ya se va a cerrar la de Marchamo, Lucho. Aquí vamos, de una en una, paso a paso. No, la de Marchamo no se cierra hasta que el proyecto no esté ejecutado. Sí, pero ya a más tardar el 1 de noviembre. Porque ya, pero bueno. El punto es que ya va camino a finalizar. Y en todo caso, espérate. Porque la moción de paraísos fiscales la están cambiando ahora por una comisión de reforma del sistema de territorialidad de la renta. Sí, pero eso es nada más reforma. O sea, eso es una comisión que va a seguir discutiendo, pero el tema de fondo. Pero bueno, el tema de las reformas electorales, ustedes recordarán, hay 3 de los 4 proyectos presentados por el Tribunal Supremo de Elecciones, de los cuales ya les hemos hablado en el pasado, pero no vamos a comentar ahora. Pero esta semana se presentaron otros 3 son firmados como tienen firma principal al diputado del PUSC, Alejandro Pacheco, y son, según nos informaron, iniciativas del Grupo Ciudadano, ¿cómo se llamaba? Poder Ciudadano Ya, que ahora es solo Poder Ciudadano, eventualmente, porque le quitaron el ya. Entonces, Poder Ciudadano. ¿Qué es lo que piden reformar? Cambian hay un cambio que esto es algo que por la carrera no se hizo cuando se debió hacer, que fue en 2021. Y lo que hace es que incluye esta obligación de que el Tribunal Supremo de Elecciones pida al momento de inscribirse fotografías y currículums de las personas para los distintos puestos. Eso ya quedó así establecido para diputaciones y presidencia. No está así para los gobiernos locales. Esta reforma ya no dudo que, a menos de que corran de tiempo de aquí a las municipales. Me informaron que el Tribunal Supremo de Elecciones los está pidiendo de forma voluntaria esta información a los partidos, o lo va a pedir de forma voluntaria a los partidos, pero que está dando plazo hasta el 15 de enero, o sea, como 3 semanas antes de la elección, lo cual puede ser poco tiempo, pero bueno. Y además es voluntario, ningún partido está obligado a entregarlo para oficializar su candidatura. El problema es que ya estamos en ese momento en el cual no se pueden hacer reformas electorales sin el consentimiento del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, pero la anterior reforma sobre este mismo tema igual se aprobó en ese periodo de parálisis. Claro. El tribunal no la... Bueno, el tribunal en realidad sí la objetó, pero le hicieron caso y se aprobó. Exacto. Ahora, el tema es el volumen de información para el tribunal y además el periodo de inicio de inscripciones, porque una vez inscritas las inscripciones y finalizado ese proceso que se acaba el 10 de octubre, si no me equivoco, ya no puedes exigirle a la gente ya inscrita que entregue más información. Vale.
Entonces esas son las fechas límites, o que el tribunal diga como, no, es que es demasiado como para que yo esté en capacidad de exigir esto y ponerlo en disposición voluntariamente en tan corto tiempo, porque el periodo de inscripción es 1 semana oficialmente, si no me equivoco. Entonces, en esa semana es la que el tribunal tendría que recibir toda esta información y ponerla, verificarla, porque sería requisito para la candidatura, y va a hacerla disponible a la ciudadanía. Entonces, eso no va a pasar en el corto plazo. El tribunal hará su esfuerzo de que quienes lo entreguen voluntariamente sea accesible, pero sí, eso no va a pasar. La otra reforma que se propuso es para crear la carrera parlamentaria. Ese es un mal nombre, porque, digamos, no la crea realmente. Lo que hace es... Ok, termina. No, porque no la crea realmente, porque lo que hace es permitir una reelección consecutiva. Ajá. Y que después tenga que haber por lo menos un periodo de descanso y después puede regresar. Iba a decir que igual que los presidentes, pero no es igual que los presidentes. No es igual que los presidentes, correcto. ¿Por qué no es igual que los presidentes, Lucho? Porque los presidentes tienen que esperar 8 años. Exacto, y para ellos están dejando 4. Ahora, la propuesta incluye un transitorio de que no le aplique a la asamblea que lo apruebe. Correcto. Que me parece un transitorio razonable, digamos. Bueno, en realidad por la redacción dice que no le aplica a la asamblea. Bueno, no, sí. No, esto tiene trampa. No le aplica a la asamblea en la que se publique la ley. Si esta asamblea lo prueba no tiene trampa. Lo aprueba al final de su periodo y se publica hasta que ya entran los nuevos, la prohibición le aplica a los nuevos. Correcto, le aplicaría a los nuevos y es cierto. Sí, ahí está. Ahora, eso pasa en el único escenario en que se aprueba hasta el final de este periodo. No es común, menos con ese tipo de cosas, especialmente si tomamos en cuenta que la reforma de probidad se aprobó al filo de la Asamblea Legislativa de Guillermo Solís para que aplicara a partir de la Asamblea de Carlos Alvarado. Correcto. Son cabrones. Lo único ahora, porque ellos lo pueden aprobar al final, pero cuando se publique. Ahora déjame a mí hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los únicos proyectos que involucran diputados que sí le ponen vigencia para ellos mismos? No sé. Los aumentos de salario. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo el artículo en Wikipedia recapitulando todas las reformas a la Constitución que se han hecho a esta Constitución, a la del 49, había una norma en la Constitución que decía que los aumentos salariales que se aprobaran los diputados no le aplicaban a ellos, y hubo una Asamblea Legislativa que lo quitó. ¿Sí? Qué conveniente. Ajá. Pero bueno. Así es, para que te des la cuenta. Correcto. El otro proyecto que adoptó, que presentó don Alejandro Pacheco de Poder Ciudadano ya tiene que ver con una reforma. No es un proyecto electoral, entonces esto es una nota al margen, pero es una que Lucho quiere y está de acuerdo. ¿Es una reforma del reglamento? No, es una reforma constitucional también. Es el tema del quórum. Cierto. Que por fin se pueda sesionar con mayoría simple, o sea, 29. Pero que para votar se requieran 2/3, o sea, 38. Recordemos que actualmente tienen que haber 38 presentes en las discusiones en todo momento para que la sesión no se rompa. Correcto. Exacto, que de hecho Lucho estaba preparando una nota sobre ese tema. Sí, pero ahí me tiene que dar un insumo que no me ha dado, así que... Toda es mi culpa siempre, ¿ah? Efectivamente. En fin, por adoptar estas propuestas que vienen desde este grupo de la sociedad civil... Se lució esta semana. Le damos el reconocimiento esta semana a don Alejandro Pacheco del PUSC. También le reconocemos, hoy, comentario al margen. Hoy el Poder Ejecutivo hizo una payasada en Casa Presidencial. Correcto. De sacar al ministro de Comunicación a anunciar una plataforma web para que los costarricenses le escriban a los diputados presionándolos a aprobar el crédito con el BCS. El banco favorito del Ejecutivo, exacto. Ajá, el banco donde tenemos a don Erwin Macís. Para aprobar el crédito de obras urgentes, obras de infraestructura urgentes. 700 millones son, me parece. No, son 700 millones de dólares. Perdón. Sí, 700 millones de dólares. Este crédito no se ha aprobado porque en la Comisión de Hacendarios la mayoría de las fracciones están muy molestas o inseguras con la tasa de interés que se está cobrando, que a los cálculos, a la metodología aplicada
al día de hoy andaría casi por el orden del 8%. 7,61, si no me equivoco. Que es casi la tasa de interés que el Ministerio de Hacienda está pagándole a los inversionistas nacionales para que le presten plata. Entonces, O sea, es la una tasa es tasa de muy alta. interés, es La una tasa tasa es de muy interés alta. muy alta para el tipo de cosa que va a financiar, que son obras de infraestructura que tienen un periodo de, de depreciación considerablemente, o pues, se podría decir un poco alto, 30 años, un poquito más. Y sumado al plazo del crédito, pues entonces es un crédito que técnicamente va a salir carísimo. Por eso es que no se ha aprobado. El crédito es a 30 años, Imagínate. con 5 años de gracia. Y aquí la pregunta, que es una pregunta técnica que yo no sé, es la tasa, ¿en qué momento? O sea, ¿se aplica la tasa al momento en que se aprueba? ¿Se aplica la tasa es variable? Entonces, en el momento en que empezamos a pagar, No, la tasa es variable, que yo sepa. ok, entonces, porque entonces la tasa que se va a aplicar no importa la de ahorita, importa la de dentro de 5 años. Sí. O sea, la base de la tasa es... No entiendo por qué hiciste vos esa pregunta, si en la nota que hiciste sobre la payasada de hoy pusiste que el dato del más exacto que le hiciste vos, pusiste que la tasa era variable, pero bueno. A veces me canso y me confundo. Está bien. Está bien. Pero en fin, Horrible. entonces, pero bueno, hay dudas sobre esto. El diputado Alejandro Pacheco también fue el que salió a decir que si ese proyecto no ha avanzado es por culpa del Ejecutivo, que en lugar de estar la ministra de la Presidencia haciendo su trabajo de tenemos negociación, suave, eso él no lo dijo, eso lo estoy agregando yo a lo que él dijo. Él dijo que el Ejecutivo no ha hecho su trabajo, cierra el quote, porque la ministra de la Presidencia no está haciendo su trabajo en la Asamblea de negociar estas cosas y que los atrasos son culpa del Ejecutivo, lo cual hay que darle la razón. Así es. Pero bueno. Además, el DECI me parece que había dicho que estaba anuente a renegociar la tasa de interés, pero bueno, no se ha dicho de cuándo. Ahora, el tema es que la tasa de interés que se utiliza es esta de referencia nueva, que no es la LIBOR, cuyo nombre se me olvida. La LIBOR 2.0. Ajá, a 6 meses más 251 puntos básicos. No, más 251 puntos básicos. Santísimo. O sea, lo que se le suma es, solo lo que se le suma es 2.5. Así fuera una tasa de 0 que nunca va a pasar, digamos. Entonces, el mínimo razonable habría que ver. No digas que no puede pasar porque el Euribor, que es el LIBOR pero de Europa, porque el LIBOR era del Reino Unido. Correcto. El Euribor es el de la Unión Europea. El Euribor ha estado en números negativos. Ahorita no, ahorita anda por el orden como el 6%, una cosa así. Correcto. Pero bueno, pasemos un tema rápido y después pasamos al último tema en el cual Lucho quiere explayarse. Tenemos 8 minutos para terminar la hora, así que movámonos. Jesucristo. Bueno, no, esta semana se escogió y se juramentó a la nueva magistrada de la Sala Tercera, doña Patricia Vargas, si no me equivoco. Correcto. La señora había participado en varios concursos, siempre había sido la mejor calificada, siempre había sido excluida por distintos motivos y en esta ocasión, a pesar de que Lucho va 0 de 2 en estas proyecciones, porque cada vez que sale a votación dice, esto no lo van a elegir a la primera, esta persona no va a quedar. Es que la anterior asamblea me traumó demasiado con la calidad de la gente que escogió. Pues sí, y esto es a lo que voy, digamos, la elección de doña Patricia Vargas en la Sala Tercera es resultado directo del voto público. Y lo digo, digamos, sin ningún miedo a equivocarme. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Correcto. Si el voto no fuera público, habrían pasado dos cosas. Uno, todas las vacantes ya estarían llenas. Y dos, no estarían llenas de las mejores personas. Así que, una vez más, da los frutos la reforma que aprobó esta asamblea. Gracias, Lucho, por tus acciones en ese sentido. Ya sabes, cuando seas diputado me metes un benemeritazgo. Que hay que ser necio, muchacho. Pero bueno, el último tema. El jueves se aprobó al filo de la hora una modificación a la regla fiscal. Una pequeñita modificación, digamos. Pequeños detalles. Lucho, ¿qué fue lo que hicieron? Muy rápidamente, la lista de exclusiones de la regla fiscal es una reforma, ni siquiera es una reforma integral, es una reforma que agrupa la inclusión de varias cosas que estaban por fuera. La lista de entidades o cosas que están excluidas de la regla fiscal pasa de las 201 que son hoy a una de 318 más
9 exclusiones adicionales que van a ser temporales. ¿Qué se está sacando? Donaciones que reciba técnicamente todo el sector público, porque los diputados dicen, ¿para qué la gente le dona cosas al gobierno si no las pueden ejecutar por regla fiscal? Tiene sentido. Número 2, se saca la regla fiscal el pago de las concesiones por los pagos de las concesiones de los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber. Tiene sentido. La tercera es una exclusión meramente por decisión política y es excluir de la regla fiscal los gastos de policías y de el OIJ. Y nos pusimos a sacar, May y yo estuvimos sacando la lista. Bueno, yo ese día me acosté a las 3 de la mañana sacándolo. Resulta que acontece que tenemos algo llamado Policía Escolar y de Niñez. Yo no sabía que eso existía, pero está en la ley. No sé si tiene gente, pero está en el papel. Sí, entonces está en el papel. Entonces, Son 11 cuerpos de policías más el OIJ. Ahí se está excluyendo la DIS, la Unidad Especial de Intervención, la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural, que me imagino esa es la fuerza pública normal, Policía de Fronteras, Policía de Control de Drogas, Policía de Control Fiscal, Policía de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía Escolar y de Niñez, Servicio de Vigilancia Aérea y Organismo de Investigación. Comentario al margen y discusión legal, Lucho. Siendo que se excluya a los gastos de inversión en policías, ¿puede el gobierno ajustarle el costo de vida a los salarios de los policías? No, porque eso es otra cosa. A ver, yo sé la respuesta. El artículo que hace las exclusiones excluye a estas entidades de todo el título de la regla fiscal. El título de la regla fiscal es el que incluye el congelamiento de salarios. Ajá. De 100 se pueden hacer aumentos. Ok, bueno, lo cual, digo, el paréntesis es porque justo ya lo habían hecho. Hubo protestas porque los policías actuales están disconformes de que los policías nuevos con la aplicación del salario global van a entrar con salarios más altos que ellos. Sí. Cuarta es exclusión. Todos los entes públicos no estatales y sus subsidiarias, entiéndase, la infame Agencia Espacial Costarricense, que estoy seguro que todavía ni siquiera existe, el Banco Hipotecario de la Vivienda, todos los colegios profesionales, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, imagínense, eso está divertido, la Liga Agrícola Industrial de la Caña, la ICA, etc. El montón de... Ajá. Quinta excepción, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Esa ya estaba, ¿no? No. Sexta, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, UDESUR. No voy a hacer comentarios al respecto de esta porque me demandan por injurias y calumnias. Séptima es otras entidades de gobiernos locales. Estas son las ligas, federaciones o confederaciones municipales, por ejemplo, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que tampoco voy a hacer comentarios al respecto. La octava es el canon de regulación del ARECEP. La novena es los cánones y el Fonatel de la SUTEL. La décima son las empresas públicas no financieras, entiéndase, compañía, que son diferentes a las empresas públicas que ya estaban excluidas desde un inicio de la regla fiscal, pero solo en lo que tenían competencia. Entonces aquí entran Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Consejo Nacional de Producción, Correos, ICE, AIA, Recope, Habdeba, SINART, incluido SINART y RAXA. La undécima, y aquí está repetida, la Junta de Protección Social, se suponía que este era un proyecto que iba a arreglar la regla fiscal, y ni eso pudieron hacer bien, porque metieron 2 veces a la Junta de Protección Social. En fin, esa es la undécima. La decimosegunda es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, otra que es un tema de mera decisión política. Y la última son las universidades públicas, pero los gastos que hagan con recursos obtenidos propios por venta de servicios académicos, científicos, tecnológicos y los que reciban sus fundaciones. Hay 9 más que son transitorias. El INDER va a poder usar la plata que tiene guardada al 2023 en el periodo 2024-2027. Lo mismo la Oficina Nacional de Semillas, sí, tenemos una oficina que se llama así. La tercera es el proyecto de infraestructura educativa del Colegio San Luis Gonzaga. La cuarta es el INA, que lo va a poder usar hasta el 2028, de aquí al 2028. Los Juegos Deportivos Nacionales del ICODER 2024, que ha excluido. El gasto de capital que financian las universidades públicas de aquí hasta el 2028. Gasto capital, entiéndase, construcciones, inversiones en bienes, no gasto corriente, salarios y demás. El Festival Internacional de las Artes 2024-2026
y el Consejo Técnico de Aviación Civil CETAC del 2024 al 2027, para un total de 327 exclusiones de la regla fiscal, todas las cuales están incluidas en un enlace de la nota de la barra de prensa del jueves 21 de septiembre y ahora está abierto a todos los lectores para que puedan revisarlo. La gente dice que la regla fiscal no sirve para nada porque se han excluido demasiadas instituciones y demás. Y yo, haciendo un cálculo grueso, te aseguro que más de 3/4 partes del gasto total del gobierno están todavía dentro de la regla fiscal. Sí, lo que pasa es que en honor a la verdad la cifra se oye grande porque son 84 municipalidades, 91 comités cantonales de distrito, correcto, 8 consejos municipales de distrito, más unas 30 colegios profesionales tenemos. 27, 30 más o menos. En total hay 54 entes públicos no estatales, la última vez que lo hice. Entonces todos esos suman. Suena mucho, pero en términos de gasto presupuestario, fácil más del 75%, porque deuda sigue estando, solo eso ya es 46%. Sigue estando MEP. El MEP, el grueso del MEP sigue estando, eso es como otro 22%, y el resto de ministerios y salarios, digamos, demás, fácil, más del 80% del gasto del presupuesto nacional sigue estando bajo la regla fiscal. Y, por ejemplo, en estos casos de las municipalidades y demás, y varias de estas instituciones se excluyen en el tanto no lo que reciban del gobierno central. O sea, la municipalidad está excluida únicamente en lo que recauda. Correcto. Ahora sí, ¿qué me ibas a decir además? No, que se había metido, hay unas instituciones que se les metió ahí una condicionante a la ARECEP, a la SUTEL y a las empresas públicas estatales que no estaban en competencia propiamente. Van a tener que mandar un informe en mayo de cada año al Ministerio de Hacienda, sus estados financieros auditados, el índice de solvencia, el índice de liquidez, el índice de apalancamiento, todo esto, bla, 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 para mantener un control de que su coeficiente de deuda siempre va a estar por debajo del 50%. ¿Por qué? Porque recordemos que si una municipalidad, pero en este caso, si una empresa estatal quiebra, el Estado tiene que salir a rescatarla. Entonces, correcto, por eso es importante que los diputados estén poniendo, digamos, medidas para controlar que efectivamente las empresas públicas no sobrepasen el 50% de coeficiente de deuda porque constituyen un riesgo para el Estado como tal. Correcto. Y para finalizar, habrán notado que Curul en Llamas ya no es patrocinado por Coca-Cola sin café, ¿era? Sin azúcar. Sin azúcar. Con razón no nos patrocinan si nunca me aprendí ni bien el nombre. Jesucristo. No. Bueno, primero que nada queríamos agradecerle a Coca-Cola sin azúcar por habernos apoyado durante estos meses. ¿Años? Los meses, bueno, sí, años. Por lo menos 2 años. Al medio como tal nos han apoyado durante ya varios años. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el espacio de Curul en Llamas durante todo este tiempo. Esperamos recibirlos de vuelta prontamente. Esperamos que regresen y si no, Pepsi, bienvenido seas. Yo no tengo problema en cambiar mis bebidas. Traidor. Mucho menos mis patrocinios, pero esperamos. No, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias también. Estén muy bien. Y gracias también a toda la gente que nos escucha, que nos apoya, que tiene una suscripción en el medio. Que dice Lucho que se suscriban. Suscríbanse, por favor. Tenemos un cupón ahorita de descuento anual, $45 el primer año. Aprovechen que el dólar está bien bajito. Es el mejor momento posible para adquirir su suscripción. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense. Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr